yo no hablo español. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa me haya quedado clara, a mí yo sé. First of all, sorry for not speaking Spanish. I'm trying to work it out with you guys for the last few days, but I'm doing my best, I swear it. But I'm kind of communicating correctly with you guys, so if anything goes by, Tomás is here and you're more than help. Ya, sí, something in translate. Okay. Dice que el español es el lenguaje no, dice que se disculpa que intentó hacerlo en español pero simplemente no pudo porque no lo maneja. Okay, one last thing before we start. If we fall in any pitfalls that I use a term that you guys have no freaking idea what it means, stop it and ask. There's no shame in not knowing, because I am well aware that many of you guys stood either Fiore, Marozzo, or specifically the Italian school, so you have no duty to know this stuff. Si alguien no entiende algún concepto, que lo detenga, haga la pregunta sin ningún problema, porque hay algunos de ustedes que son ovejas perdidas y no estudian a Marozzo. So, first things first, I was working this presentation with my wife, so he gave me some instructions. First, I will have a lot of focus, so we will only talk about one sword here. Meyer covered a lot of different aspects. Oh, sorry. Él trabajó esta exposición con su esposa y ella le recomendó que se enfocara solamente en una sola cosa, ya que Meyer trabaja diferentes áreas. And I'm also aware that the Tanauer also covers the master and the mounted combat, which we also will not talk here today. Claro, el Tanauer trabaja con espada y combate a caballo, que no vamos a tratar hoy día. Okay. And I will try to not make any logical jumps. What we are working here is with current sources available freely on Tanauer or in bibliothèques and books you can buy on Amazon, like simple stuff. Okay. Dice que no va a ser ningún salto lógico, que todo lo que está acá se puede encontrar o en el original o en libros que tú puedes comprar a través de Amazon. And I try to make it short and simple because I have the habit of talking a lot, as you guys can see. Trato de mantenerlo corto y simple porque tiene el hábito de hablar mucho. Okay. So given that, why use Meyer for this? Why would we use Meyer to study Lichtenauer, which is a master that come like 200 years before Meyer? ¿Por qué usar Meyer para estudiar Lichtenauer, que es un maestro que vino 200 años antes? Okay, we have a few reasons. First, and I think this is the most fun one, is that Meyer was a scholar of excavation, just like we are today. Claro. La principal y la primera es que Meyer era un estudioso del arte, como somos nosotros hoy en día. And of course, I have evidence of that. Y hay evidencia de eso. We have several manuals and manuscripts that came by Meyer or that he has written upon it. The first of them is the MS VAR 882. Ok, él tiene evidencia de esto por diferentes cosas que se han escrito, como esa que no me puse. This manuscript, it has both teachings from Ringek and the author that we call Pseudo von Danzig. Tiene partes de Ringek y de Pseudo von Danzig. Also, we have claims that Meyer does, and I have everything like sourced in the bibliography, so I will link to that there if anyone wants to read it. A ver, hay fuentes que dicen esto y él las va a dejar como bibliografía si alguien quiere leerlas. And Meyer claims that he does not stray away from the Lichtenauer tradition. He claims to at least use the long sword to make a strenuous analysis of his work and is trying to bring back the old way of the long sword. Okay. Meyer dice que él no se aleja de la tradición de Lichtenauer, que a través de un análisis está tratando de traer la antigua forma de usar la espada larga. And Meyer has a lot of trump in his hand. One of them is that he has a lot of complete material.
One of his manuscripts is the MES weird number dedicated to the Count Otto von Sulz. Una de las gracias de Meyer es que hay tratados completos, no que le faltan piezas como la mayoría. Y uno de ellos es este, dedicado a Otto von Sulz. Another one is the MS Ver H2. It is a handwritten manuscript dedicated to another noble in the Holy Roman Empire, this time the Heinrich Graf von Ernst. Claro. Otra versión es una que está manuscrita, que vino a lo que él pronunció. And the last one, which everyone knows, the gründliche Beschreibung der Kunst des Fechtens. Illegible. Yeah, which is the famous manual from Meyer, also known as 1570, which is the big book with blue cover that has a lot of things and is printed by machine. Claro. Ese es el tratado que es más conocido de Meyer, es un grande que está impreso a través de imprenta en la época. Okay. Nice. And now we have to add why we need help to understand the Kunst des Fechtens, which is the work of Lichtenauer and his tradition. Ahora, ¿por qué necesitaríamos entender el trabajo de Kunst des Fechtens, que es el trabajo de Lichtenauer y de toda la tradición? The Kunst des Fechtens has a few problems. The three that I would point are completeness, form, and the outsider viewpoint. Para empezar, el Kunst des Fechtens tiene tres problemas. Es qué tan completo es, su forma y el punto de vista desde un otro... Desde afuera. Okay, the first problem, completeness. We don't have anything that Lichtenauer himself has written, or at least that evidence points to it. No tenemos nada que ningún texto o ninguna evidencia que Lichtenauer haya escrito, o sea, no hay nada que haya sido escrito por él. What we have is second accounts. They are disciples or students from masters that derive from Lichtenauer. Claro, hay diferentes como relatos de otras personas, de estudiantes o de gente que lo conoció de la época. Another problem is that the manuscripts that survived from that early, and we are talking here about the beginning of the 15th century or middle of the 15th century. And it is theorized that the Lichtenauer is from the middle or the end of the 14th century. Claro, otro problema es que la mayoría de los textos que hay actualmente son desde principios del siglo XV hasta mitad del siglo XV y se teoriza que Lichtenauer en realidad vivió desde mediados del siglo XIV hasta finales. That and it comes with no surprise that most of these manuscripts are in some way or another damaged, or they are missing pages, or some pages are completely dirty and you can't read anything. Otro de los problemas graves que tiene esto es que o los tratados están dañados, o tienen hojas perdidas, o están tan sucios que no se puede leer. And then we come to the other problem, that is the form of the original work, the Zettel. The Zettel, or translated to the resto, is the original work from Lichtenauer. El otro problema en la forma es el Zettel. El Zettel es como Lichtenauer originalmente escribe su tratado o su arte. And the weird thing is, Lichtenauer didn't seem to intend that his writings were supposed to be read by anyone that wasn't his students. So he wrote them in verse. Lichtenauer nunca supuso que lo que él iba a escribir iba a ser leído por alguien que no fuera uno de sus alumnos. Entonces, por lo tanto, lo escribió en verso. That makes them like horrible to understand. It's very clear what he usually means, and I will give some examples afterwards, and you will see how confusing it is. Claro, eso hace que sea muy Confuso. ¿Eso? Sí, confuso. Que sea muy confuso. ¿Ah? ¿Qué es traducir tú? Me pasa lo mismo, así que... And being written in verses, the Lichtenauer traditions are very confusing to anyone who didn't learn from himself. Claro, eso hace que leerlo sea muy confuso, a menos que tú hayas estudiado, lo hayas aprendido del mismo. And that seems to be intentional.
from what we find and from the way that some words were written in the Middle Ages, it was usual to write things in a way that no one that didn't have contact with the master is supposed to understand that. Esto es muy común en la Edad Media. La idea era que los maestros podían escribir sus textos y nadie que no estuviera en contacto directo con él podría leerlo o entenderlo. So that's Una pregunta, por ejemplo, en otros manuscritos se da también el tema generacional donde los estudiantes o la primera línea o segunda línea son capaces de interpretar y también enseñar eso, de transmitir la tradición. ¿Se da en este caso? Dice que se podía entender solamente si estuviste en contacto directo con él. Pero si estuviste en contacto con alguno de sus alumnos directos, se va pasando esa tradición. Ah, ok. Sí, pregunta no tenía. Claro, eso es lo que queda, son estudiantes o de and that's another problem. We can't know what's the distance between, let's say, him or from dancing from Lichtenauer, because we don't know how the line works. Otro de los grandes problemas es que no podemos saber qué tan lejanos son Breivik, de Von Danzig, de Lichtenauer, porque no hay idea clara de qué tan cercanos eran o cuál es la línea genealógica de cómo se ordenaron. The way that we do to try to understand Lichtenauer teachings is through the glosas. And now our term that some of you may not know. Who here doesn't know what a glosa is? Otro término que ocupa Lichtenauer son las glosas. Es un término que quizá puede ser complejo para algunos. ¿Quién no sabe qué es una glosa dentro de Lichtenauer? Okay. So a glosa is, think this way. You are reading a history book, which is very, very confusing. So you add notes to the side of the book to try to understand and to explain to yourself what you're reading. Por ejemplo, para entenderlo de una forma más simple, imagínense estar leyendo un libro de historia que es muy confuso. Entonces, en el costado tú vas anotando diferentes comentarios como para hacerlo más claro y ordenar la información. Glosa is exactly that. It's commentaries from the master that stood in Lichtenauer. So they make things that are confusing less confusing. Las glosas son eso, son comentarios que hacen otros maestros al ser de Lichtenauer, para hacerlo más claro. And another problem that we have to remind ourselves that what we're doing here is studying history in one way or another. Otra cosa que hay que tener muy bien claro es que lo que hacemos acá es estudiar historia de una forma u otra. So when we are tapping the manuscripts and trying to reach that knowledge from far, far back in the history, we have to remind ourselves that we can't think the way we think today. We have to try to transport our head so backwards in time. Claro, y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, que hay que no puedes pensar como un ser humano de hoy en día al tratar de leer esto, sino que tienes que ponerte en el lugar de alguien de esa época. I think no one here thinks that the sword is actively part of your life, that you live by the sword, that you have. No, but you don't think that you have to kill someone in the middle of the street. It's dangerous. Que nadie acá vive de la misma manera que vivían en esa época, viviendo por la espada para la espada, en el sentido que tenían que defender su vida o atacar con ella. So when studying the manuscripts, we have to always remind ourselves that we are an outsider. We don't belong to that culture. So we have always to take a step back and try to read between the lines and understand what that text meant in that time. Entonces tenemos que entender nuestra posición como de alguien desde fuera. Entonces tenemos que tomar un paso atrás y tratar de entender el contexto de donde se escribe esto, qué es lo que dice entre líneas del texto. And then you have to think, okay, Meyer is from the 16th century, which is 500 years ago. Lichtenauer is 600 or 700 years ago. Like, that's a lot of time. Claro, hay que entender que Meyer es de hace 500 años atrás. Lichtenauer es de 600, 700 años atrás. Entonces es como un gran salto que hay que dar. And another thing is, German isn't a single language.
German is several dialects, the same way that Spanish is different on Castilla and España and is different in Chile and Argentina. German is the same. Claro, y el alemán no es un solo idioma. Hay muchos dialectos y diferencias regionales como las hay entre España y Chile, por ejemplo, o Argentina. And that's a problem. We lose information every time we translate a manuscript. Y ese es un problema, que perdemos información cada vez que traducimos un tratado. There's a dictate in Latin that came, I think, from Plutarch, which is omnis traductor traditor, which is every translator is a traitor. When you are translating, you are losing context. Hay un dicho que aparentemente viene desde Plutarco, que es en latín, que significa que cada traductor es un traidor. So that's another problem to understand with an hour. And when we are looking so far that we have to rely on a viewpoint that's closer. Claro, y ese es uno de los problemas con este náhuatl. Tenemos que ver tan atrás que tenemos que apoyarnos en alguien que vive más cerca de él. Okay, so I use to show how this works. I use the Krumpau, which who here doesn't know what a Krumpau is? Ok, para entender cómo esto funciona, ¿quién de aquí no sabe lo que es un Krumpau? Exacto. Okay, fantastic. I will briefly show it. Okay. So a Krumpau is simply when someone attacks you, you cut his far to the ground. It's a very strong move and very important in the German tradition. Okay, so I'm quite sure the Italians have something akin, but I don't know exactly. Okay, you guys are So now on the right side you have the original zeta that came to us and is a version from Rome. And it was written, I think, in 1480. Ok, esta es una parte del set que aparentemente viene desde Roma. And And I think it's written in 1480. y aparentemente fue escrito en 1480. Okay, and for those that know it's a bit of German, you see that the way stuff is written here isn't modern German, like at all. Para los que saben un poco alemán se pueden dar cuenta que lo que está escrito ahí no es alemán moderno de ninguna forma. And now I will torture you, Tomás, and I read the Zeta. Okay. So, this is un experimento interesante porque él lo va a traducir del alemán al inglés y después lo tiene que buscar en español, entonces se va a destruir totalmente. Several traitors here. Crooked on hand with nimbleness. Show the point on the hands. Tiene que leer un maestro. Throw the point. Tira la punta de las manos. Cruzándote contra él con agilidad, tira la punta hacia sus manos. Who performs the crooked well with step and he hinders many a stroke. Aquel que se cruza correctamente con sus pasos, podría decirse, evita muchos golpes, evita muchos ataques. Strike crooked to the flats of the masters if you want to weaken them. Golpea a los planos de los maestros si quieres debilitarlos. When it clashes above, then move away, that I will praise. Cuando choca arriba, entonces muévete lejos, yo te elogiaré. Don't do the crooked, strike short. Challenging through, show it this. No hagas el cruzado, ataca corto. Mostrar. Voy a mostrar.
¿Qué pasó? Tomás. No cruces. Tomás. No hagas el cruce, el golpea corto. Sí, claro, o sea, crooked sería más como torcido, entonces no te tuerzas, ¿cierto? Golpea corto, cambia a través y muestra con esto. Es que he's saying not cross, he's saying But changing through, it's a movement. Show with this. okay. Cambia a través, muestra con esto, se refiere a la manera del cambio a través del Durvelsen. Cuando transformas de corte a tocada. O de tocada a cuchillada, o de cuchillada a corte. Haz un cambio por dentro. Cambiando el camino muestra... Cambia a través. Claro. Don't do the crooked. Strike short. Changing through. Strike crooked to who irritates you. The noble war will confuse them. Como golpea torcido a quien te grita. La noble guerra lo confundirá. La noble guerra lo confundirá. That will not know truthfully where he can be without danger. Porque él no sabrá con seguridad dónde puede estar sin peligro. Oh, okay. Who understand anything out of this? Wipe out. Okay, this is a cool guy. Qué bruto, pongo el acero. Notice something here. I bolded this word, this very little piece of the text. This is the single reference of what you should do with your body. And Que Maroso dice, muévete hacia afuera. Chanta. And this is important because nothing of this makes sense by itself if you don't know what you are reading. Claro, lo importante de esto es que nada de esto tiene sentido si no sabes lo que estás leyendo. Now we'll go to an author like 60 years after Lichtenauer. Pero nos vamos 60 años después de Lichtenauer. Just Ringel. And things make a lot more sense. Y ahora con Ringel las cosas tienen más sentido. And this is an example of a glosa. This is how you should heal crooked to the hands. Start. Así es como debería golpear torcido hacia las manos. And conduct the blade thusly. Tomás, Decía que era lo mismo. Tomás, Decía que era lo mismo. ¿te ayudo? ¿Usted entendió? Ah, claro. Eso es chiquilín. Los dos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra vergüenza? Es que yo ya leí en inglés. Yo te grabo. ¿Para qué le Oh, In your face. Solamente de que alguien va a perder Alguien And dijo sparring. conduct the blade thusly. When he heals from his right side to the opening with over. Bien. Cuando él golpea desde su lado derecho con aperturas por sobre arriba, por cortes altos, ¿cierto? Los sobre. Or on the heels, spring away from the heel. Claro. O cuando hagan el underhand cortes bajos, ¿cierto? Brinquen lejos del corte. With the right foot against him well to his left side. Con el pie derecho contra él, bien hacia su lado izquierdo. And strike him with crossed hands, with the point upon his hands. Y golpéalo con brazos cruzados, con la punta sobre sus manos. And also conduct display against him when he stands against you in the guard of the oxen. Y también conduce este juego contra él cuando él se pare contra ti en la guardia del buey. So, now we have much more instructions of what we should do. We know where we should go, and you don't have to understand what a crooked strike is. It sort of tells you that you should strike in a certain way with crossed hands. We have much more instructions of what you should do with your body against the opponent. Y dale, la ilustración de la glosa que explica mucho mejor o de forma mucho más detallada todo lo que tiene que ver con el setter en esa sección para poder entender con instrucciones mucho más marcadas y mucho más específicas la parte específica que trata la sección del...
And now we go to Meyer, which is 70 years before Ringe, or 100 maybe. Ahora vamos a la sección que son como 100 años después de Ringe, que sería recién la explicación o la glosa de Meyer. This cut is executed thus. Standing in the desired hood, with your left foot forward. If your opponent cuts at you, then step with your right foot well out from his stroke toward his left side. Entonces, según Meyer, el corte está ejecutado de esta forma. Párate en el sombro con tu pie izquierdo delante. Si tu oponente corta hacia ti, entonces pisa con tu pie derecho bien fuera de su corte hacia su lado izquierdo. Cut with the long edge and cross the hands against his cut, or cross one of his hands between the head and the blade. Corta con el filo largo y con manos cruzadas contra su corte, o a través sobre sus manos entre su cabeza y la hoja. And let the blade shoot well over his arm, as can be seen in the image D, the figures on the upper right corner. Y deja que la hoja se dispare bien sobre su brazo, como puede ser visto en la imagen D en las figuras de la esquina superior derecha. Meyer, he also worries that how to transmit this sort of movement. He details very well how you do the strike, and he shows a picture. There's a guy here crossing his arms with his right foot forward because he came from a guard with the left foot forward. Bueno, entonces se supone que ahora viene la explicación en la imagen. Entonces, en Meyer se enfoca en no solamente tratar de dejar claro con la glosa, sino que también de poder ilustrarlo bien en la imagen y mostrar el punto específico donde puede haber más confusión. Entonces muestra la parte del pie derecho adelante como una explicación de que ya hubo movimiento desde la posición inicial con el pie izquierdo. So if you know what the Zornhut is this posture, you know that if you move your right foot forward and cross your hands in front of you, you will execute the control. Entonces Meyer establece de que desde la posición que acaba de mostrar, que cierto sería el Zornhut según Meyer, entonces el momento de poder dar el paso y cruzar los brazos ejecutas el punto tal como lo describe en la ilustración y en la glosa. By this presentation, I don't mean in any way that Meyer is perfect or that he is all of the German school. That's not what I mean. He's another tool that you should have in your tool belt when you're studying other masters. Meyer no es un maestro perfecto en el sentido de que no hay que pegarse a ningún maestro en específico, sino que idealmente poder trabajarlo como una herramienta para poder trabajar la tradición alemana con otros maestros. Así que uno tiene que aceptar y entender de que la aclaración de Rafael es de que en el fondo la idea es no casarse con Meyer en el sentido de porque tiene fallas igual que otros maestros. You guys should use Meyer as an gateway drug because you will familiarize What term? gateway drug, like Gateway drug. Yeah. because with him you familiarize yourself with certain terms that are important to understand the German school. Claro, la idea es de que sea una puerta de entrada para poder entender elementos más complejos de manera más sencilla. And through understanding Meyer, you can properly understand Ringe, Stahlfechter, Danzig, and other masters, and even the Zetten. Entonces, a través de esta puerta de entrada, uno puede después tratar de retroceder para entender sentidos más originales, hasta idealmente llegar al Zettel directamente y poder trabajar desde el Zettel. Meyer is not better than any master, and I'm really stressing that because I don't need to tell anyone don't study Ringe or any other thing from the German school. He's just more accessible. He worries that you understand what he's talking. Claro, la idea es de que se entienda de que esto no significa que solamente estudiar a Meyer es el camino, sino de que Meyer sea, como se mencionó delante en la puerta de entrada, y que esto también permite no niegue el conocimiento a otros maestros. O sea, la idea es de que no desprecien a Ringe, no desprecien a von Danzig u otros maestros de la escuela alemana, sino que trabajen. Questions? Anyone? Una pregunta un poco seria. ¿Tú personalmente, con tu grupo,
¿Con qué maestro entrenan? ¿O se basan todo? He's asking, what is your preferred master? I can start with this. Yeah, we usually focus on Meyer, but when we find Meyer lacking on some writing or verse, we'll go back to Ringen. La idea es que alternan entre Meyer principalmente, pero cuando encuentran de que hay vacío en la enseñanza de Meyer, aplican principalmente a Sigmund. Part 2. Dentro de Meyer, como tú decías, hay muchas disciplinas, muchas armas que se trabajan. ¿Ustedes se enfocan solo en espadas o aprovechan igual las otras? We currently mostly study longsword. We have meddle a bit with the dagger, and we have a self-study on Dusak. Que están trabajando espada larga y algo de Dusak. Yes? Yeah, as you said before, every master is from a different century, right? Yes. Yeah. So the context of every technique, even if you can say that it's the Krumpa for Lichtenauer, but is utilized in a different way. I mean, I'll say usual duels or war in some cases. So the question is, even on the terrain, some terrain is mud, some terrain is concrete. So the movement of the feet and the execution of the technique varies among the masters, because, as you say, every traductor is a traitor, right? Yeah. So, but they utilize these teachings for their own purposes. So, how do you, in your group, interpret these things, trying to use them in the way we do right now, like in the competitions and sparrings? Okay, first I think it's important to stress, and this may be a point of contention soon, but the longsword is not a weapon of war, especially as it is shown in the German tradition. El arma es más orientada al duelo que a la guerra en la tradición alemana, especialmente la tradición alemana, no un arma de guerra. Especially when we are looking at Lichtenauer or Meyer or Hingek, in which we are talking about the Bloßfechten and not the Handfechten, which is the without armor or clothing fighting and the armored fighting. So given that, we usually will think that we are working on a floor like this, or grass ground, or grass maybe, because we know how the fencing tournaments were sort of done in the 16th century, and maybe, if we exaggerate a bit, before. We have paintings, and we even have recordings of how they are organized in the... Okay. In the documents from some libraries and municipalities inside Germany. Hay hartas fuentes que trabajan principalmente el tema del duelo, principalmente torneo. Claro, arma de duelo, torneo, ¿cierto? Y muchos han trabajado concreto y hay registros históricos, ilustraciones, grabados y registros hasta de tipo crónica. Entonces está registrado de que el tipo de suelo trataba de ser relativamente uniforme. When we are talking now of martial training and soldiers for war, which is what we can apply the lance, the halberd, the dusak, and even to some extent the dagger, I don't think we should worry about the ground. And there's something very simple, why not? Because to learn to fight in a military formation in the old times, you have to first learn to fight in a duel, which is how it was taught. And after that, you learn to fight in a formation. Entonces se supone que el duelo era la primera forma de aproximación al entrenamiento militar. Entonces, precisamente por eso Rafael establece de que el suelo al principio no era en absoluto importante. Primero tenéis que dominar el arte del duelo para poder después dominar el arte del combate en formación. An evidence of that is the saber manuals or the bayonet manuals, in which you have strict rules
for military formations fighting, but they would first learn how to duel, be it with the bayonet or the saber. You would first learn to fight a single person, and then after you are properly drilled and how to fight the soldier by yourself, you learn to fight as a group. We have a little time. Oh, so one more question. Okay. Yes. ¿Cómo evitas distorsionar el entendimiento de fuentes previas cuando las estudias en base a fuentes posteriores? Citando un ejemplo más extremo, estudiar el cubo vikingo en base a tratados de protección. Oh, that's hard. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. I think we have to accept that we are flawed. We will make mistakes, and we will never fence the way the fake defense along the way. Because we can't. It's simply impossible. But we have to strive to make the best. So, like, we are now studying Meyer. And the way I complete the 2 manuals of Meyer on longsword, I want to go back to Hegel. And the way when I have a good comprehension of Hegel, I will try to study just the Zeta. And when I have done that, I will say something about that. I don't know a way that you can be strictly true to the masters. You can just do your best. Ahí es de que se trata de establecer precisamente lo que sea mejor para la situación. O sea, hay que aceptar de que ninguna interpretación va a ser perfecta, ninguna traducción va a ser perfecta. En el momento de traducir hacia atrás, también por el momento de llegar al ser, igual van a haber fallas y no hay ninguna interpretación ni trabajo que pueda llegar a un nivel de perfección o de aproximación a los maestros. Entonces, solamente podemos hacer lo mejor que podamos, pero esforzarnos consistentemente en tratar de hacer lo mejor que podamos en entenderlo y aplicarlo a los cursos. Guys, if anyone has any more doubts, you can talk now. And the bibliography is quite extensive. So if you guys want to look at it, just ask and I will refer the link or something. That's all.